El sol se hundía en el horizonte polvoriento, tiñendo el cielo de tonos ocres y sangrientos, un reflejo silencioso de la tierra dura que se extendía bajo él. Elías cabalgaba a través de la vastedad solitaria de su rancho, un hombre forjado por la soledad y el trabajo arduo. Su figura era espigada y fuerte, cada músculo esculpido por los rigores de una vida sin concesiones. Había pocos lujos en su existencia, solo el ciclo implacable de las estaciones, el cuidado de sus pocas cabezas de ganado y el eco de su propia respiración en el silencio. La gente del pueblo más cercano lo llamaba el ranchero silencioso. No por falta de voz, sino por elección. Las palabras le parecían innecesarias, a menudo engañosas. Prefería el lenguaje honesto del viento, el susurro de la hierba alta, el mugido distante de una vaca. Había llegado a estas tierras fronterizas huyendo de un pasado del que no hablaba, un pasado que le había enseñado que la confianza era una debilidad y el afecto una carga peligrosa. Construyó su rancho con sus propias manos, un refugio de madera tosca y determinación obstinada. Su vida era una rutina monótona, segura en su previsibilidad. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que las estrellas punteaban el cielo oscuro, comía solo, dormía solo. Había una quietud en el que algunos confundían con vacío, pero que era, de hecho, una fortaleza silenciosa. Llevaba el peso de su soledad como una segunda piel, pesada pero familiar. Había perdido la capacidad de soñar, o quizás había enterrado sus sueños tan profundo que ya no recordaba dónde los había dejado. Su rostro, curtido por el sol y el viento, rara vez mostraba emoción. Sus ojos, sin embargo, observaban con una intensidad silenciosa, absorbiendo cada detalle del mundo a su alrededor. Había aprendido a leer el lenguaje de la naturaleza, el rastro de un animal, el cambio en el viento, la llegada de una tormenta. Y había aprendido a leer el lenguaje de los hombres, las miradas esquivas, las sonrisas falsas, el peligro al acecho. Prefería la honestidad brutal del desierto a la hipocresía civilizada. El conflicto entre los colonos y las tribus locales, particularmente los comanche, era una sombra constante en la frontera. Las historias de incursiones, venganza y brutalidad eran susurradas en el pueblo, alimentando un miedo mutuo y una profunda desconfianza. Elías, en su aislamiento, se mantenía al margen de estas tensiones. No odiaba a los indios, tampoco los entendía. Los veía como parte del paisaje implacable, tan capaces de la gracia como de la violencia, al igual que la naturaleza misma. Había tenido encuentros breves y silenciosos con grupos de guerreros que cruzaban sus tierras y siempre había optado por la discreción, una especie de tregua no dicha. Su rancho era una pequeña isla en un mar de hostilidad latente. Esa tarde, mientras seguía el rastro de una novilla perdida, algo rompió la monotonía del paisaje. A lo lejos, contra el cielo que se teñía de púrpura y escarlata, vio una figura suspendida de las ramas nudosas de un viejo mezquite solitario. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Los árboles solitarios en la pradera a menudo contaban historias sombrías. Cabalgó más rápido, su corazón golpeando un ritmo sordo contra sus costillas. Al acercarse, la imagen se hizo terriblemente clara. Era una mujer. Una mujer joven, con el pelo oscuro desatado ondeando al viento. Estaba colgada por las muñecas con una cuerda gruesa, sus pies apenas tocando el suelo, su cuerpo inerte. Elías detuvo su caballo, su mente luchando por procesar la brutalidad de la escena. El silencio de la llanura amplificaba el macabro susurro del viento a través de la ropa raída de la mujer. Luego vio el letrero. Clavado toscamente en el tronco del árbol, justo por encima de su cabeza. Era una tabla de madera, escrita con carbón o ceniza. Las letras eran irregulares, como si hubieran sido garabateadas con rabia. Se bajó del caballo con movimientos rígidos, su mente ya sopesando el peligro. Acercarse a esto era adentrarse en un territorio mortal, tanto física como políticamente. Pero algo, un impulso que no reconocía, lo empujó hacia adelante. No podía simplemente dar la vuelta y fingir que no lo había visto. El viento agitó la tabla mientras se acercaba. Leyó las palabras, simples y devastadoras. Ladrón y traidor. Muera por defiar. La mujer era comanche. La ropa deshilachada, el peinado, los restos de lo que pudo ser una pulsera de cuentas. El letrero estaba escrito en inglés tosco, lo que significaba que quienes la habían colgado podían ser colonos, o tal vez miembros de su propia tribu que habían querido enviar un mensaje claro a los blancos.
O quizás, y esto era más probable y más peligroso, había sido colgada por su propia gente por alguna transgresión grave, y el letrero en inglés era una burla, una forma de decir ustedes, blancos, pueden encontrarla así. Miró a la mujer de nuevo. Su rostro estaba inclinado sobre su pecho, su piel tensa y pálida. ¿Estaba muerta? Extendió una mano temblorosa y tocó su cuello, buscando un pulso. Débil. Increíblemente débil, pero estaba ahí. Un hilo de vida aferrándose tercamente a la existencia. En ese momento, Elías se enfrentó a una elección. Podía dejarla allí, un horrible recordatorio de la brutalidad de la frontera, y nadie lo culparía. Era lo sensato, lo seguro. Interferir significaría entrar en conflicto con quienes la habían dejado, ya fueran de su tribu o de la suya. Significaba asumir un riesgo inmenso. Significaba romper el silencio protector de su aislamiento. Pero mientras la miraba, algo se quebró dentro de él. Quizás fue la vista de su indefensión, la crueldad fría del castigo. O quizás fue el eco de su propio sufrimiento silencioso, el recuerdo de sentirse atrapado y sin voz. Esa delgada línea de pulso fue una llamada. Una pequeña llama de vida en medio de la muerte y el abandono. No podía dejarla morir. No podía dejarla así. Sacó su cuchillo y cortó la cuerda que la ataba a las muñecas. La mujer cayó flácida en sus brazos. Era sorprendentemente ligera. Su cuerpo estaba frío y rígido por la posición. Con cuidado, la bajó al suelo y la recostó suavemente. Desató la cuerda de sus tobillos. Tenía marcas profundas y sangrantes. Su ropa estaba hecha jirones. La suciedad y el polvo cubrían su piel. Se arrodilló a su lado, examinándola. No parecía tener otras heridas externas obvias más allá de las cuerdas. La deshidratación y el shock parecían ser sus mayores enemigos. Estaba al borde del abismo. La levantó con cuidado, su cuerpo inerte en sus brazos. Pesaba como una muñeca de trapo. La montó delante de él en el caballo, sosteniéndola con un brazo mientras el otro tomaba las riendas. El viaje de regreso al rancho fue lento y tenso. Cada sombra parecía albergar un observador, cada sonido en el viento un perseguidor. Miraba constantemente a su alrededor, su mano libre cerca de su rifle. El letrero se quedó en el árbol. No se atrevió a quitarlo. Dejarlo allí era una señal, una advertencia. Llevárselo sería una admisión de haber interferido. Decidió que se ocuparía de él más tarde, o quizás el viento y el sol lo desgastarían. La prioridad era la mujer que ahora respiraba con dificultad contra su pecho. Llegó al rancho al anochecer. Las luces de su modesta casa eran un faro solitario en la oscuridad creciente. Bajó del caballo con la mujer en brazos y la llevó al interior. La cabaña era simple, una habitación principal que servía de salón y cocina, y un pequeño dormitorio. Un fuego ardía en la chimenea, proporcionando un calor reconfortante y algo de luz. La llevó al dormitorio y la acostó suavemente en su propia cama, el único lugar cómodo. La desnudó con torpeza y respeto, cubriéndola con mantas. Su cuerpo estaba marcado por la dureza de su vida, delgado hasta el hueso, cicatrices tenues aquí y allá. No había señales de tortura más allá de las cuerdas, pero la desnutrición y el agotamiento eran evidentes. Le limpió suavemente las heridas de las muñecas y los tobillos con agua tibia. Susurró palabras tranquilizadoras, aunque sabía que probablemente no las entendería. Era la primera vez en años que hablaba con alguien más allá de los intercambios funcionales en el pueblo. La extrañeza de su propia voz lo sorprendió. Le preparó un caldo simple con los pocos vegetales secos que tenía y lo poco de carne que pudo encontrar. Con cuidado, le dio de beber a cucharadas. La mayor parte se le escapó por las comisuras de los labios, pero algo logró tragar. Continuó dándole pequeñas cantidades de líquido durante la noche. La observó mientras dormía, o más bien se debatía en un estado de semi-inconsciencia. Su respiración era superficial, a veces irregular. Su frente ardía. Tuvo fiebre. Pasó la noche sentado junto a la cama, alimentando el fuego, cambiando los paños húmedos en su frente, vigilando. El silencio de la cabaña era diferente del silencio de la pradera. Estaba lleno de una tensión desconocida, de la presencia de otra vida, de un peligro latente. Mientras la cuidaba, Elías no pensó en las consecuencias, en el riesgo. Solo pensó en la próxima cucharada de caldo, en el próximo paño húmedo.
Había una extraña paz en esta concentración en una tarea inmediata, una interrupción bienvenida a la vasta e inmutable soledad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Y por primera vez, sentía el peso de una responsabilidad que no era solo suya, sino de otra vida frágil. Los primeros días fueron una lucha contra la muerte. La mujer se debatía en la fiebre, su cuerpo débil resistiendo tenazmente. Elías la cuidaba sin descanso. Le daba de beber, la mantenía limpia, vigilaba su respiración. No dormía más de unas pocas horas seguidas, cayendo en un sueño superficial en una silla junto a su cama, despertando al menor sonido o movimiento. La cabaña olía a hierbas silvestres que usaba para intentar bajar la fiebre y a caldo de carne. Poco a poco, la fiebre comenzó a ceder. Su respiración se volvió más regular. Abrió los ojos por primera vez, grandes y oscuros, llenos de miedo y confusión. Elías le ofreció agua. Ella dudó, luego bebió con avidez. Sus labios agrietados se curvaron ligeramente. Era una sonrisa tenue, casi imperceptible, pero Elías la vio. Una pequeña chispa en la oscuridad. La barrera del idioma era grande. Ella hablaba comanche, él, inglés y un español rudimentario. Se comunicaban con gestos, con miradas. Ella le preguntó algo con voz ronca, señalando su propio pecho. Él entendió que preguntaba por su nombre. Él se señaló a sí mismo y dijo, Elías. Luego le indicó a ella que hiciera lo mismo. Ella lo miró con recelo, luego, muy suavemente, casi un susurro, dijo un nombre. Aidiana. Aidiana. Elías repitió el nombre en su mente. Sonaba diferente, suave y melódico, comparado con los nombres duros y angulosos que conocía. Aidiana. El nombre dio sustancia a la figura frágil en su cama. A medida que recuperaba fuerzas, su miedo inicial comenzó a disiparse, reemplazado por una cautela vigilante. Observaba a Elías constantemente. Él trataba de no hacerla sentir observada, dándole espacio, aunque siempre estaba cerca, atento a sus necesidades. Le traía comida, le cambiaba las vendas, mantenía el fuego encendido. Gestos simples de cuidado, desprovistos de palabras innecesarias, pero llenos de una quietud que ella pareció empezar a entender. En una ocasión, mientras le daba de comer sopa, Aidiana señaló el letrero que aún no había quitado de la cabaña. Lo había traído la primera noche, después de haber cortado la cuerda. No sabía por qué, quizás para recordar la realidad de la situación. Ella hizo un gesto de negación con la cabeza, una profunda tristeza en sus ojos. Elías entendió. Señaló el letrero, luego hizo un gesto de quemarlo en el fuego. Ella sintió, una pequeña lágrima deslizándose por su mejilla. Él tomó la tabla tosca y la arrojó a las llamas. El carbón que formaba las letras se desvaneció en el calor. La madera crujió y se convirtió en cenizas. Era un acto simbólico, frágil ante la realidad del mundo exterior, pero significativo en el pequeño refugio de la cabaña. Aidiana le contó, a través de gestos y unas pocas palabras en un inglés básico que recordaba de alguna interacción pasada, fragmentos de su historia. Había sido acusada de robar medicinas de un puesto de comercio blanco, medicinas que necesitaba para los enfermos de su tribu. Pero el letrero decía traidor. Eso implicaba algo más, algo dentro de su propia comunidad. Un miembro de su tribu la había acusado, quizás por envidia, quizás por miedo a la represalia de los blancos, o quizás ella realmente había roto alguna ley tribal grave. No lo dijo claramente, y Elías no presionó. La humillación, la traición, la brutalidad del castigo. Todo eso estaba escrito en sus ojos. Fue su propia gente quien la había condenado, y quizás la habían colgado allí, en la frontera entre sus mundos, para ser encontrada por los blancos. Elías aprendió sobre su mundo a través de sus ojos. La importancia de la tierra, de los espíritus, del ciclo de la vida. Ella le enseñó algunas palabras en comanche, los nombres de los animales, de las plantas, del sol y la luna. Él le enseñó nombres en inglés, el de la silla, la mesa, el caballo. Un puente frágil se construía entre ellos, hecho de gestos, miradas y palabras sueltas. A medida que Aidiana recuperaba la movilidad, ayudaba en las tareas de la cabaña. Era silenciosa y eficiente. Sus movimientos eran gráciles, a pesar de su delgadez. Había una dignidad en ella, una fuerza tranquila que había sobrevivido a la orilla de la muerte. Elías la observaba a menudo sin que ella se diera cuenta. La luz del fuego reflejada en su rostro,
la forma en que se movía con los animales, la intensidad de su mirada cuando observaba el cielo estrellado. La cabaña, una vez el refugio de su soledad, se sentía ahora diferente. Más cálida, menos vacía. La presencia de Aitana llenaba los espacios silenciosos. No era una carga, como temía al principio. Era una compañía. Una que no exigía palabras, que entendía el silencio, quizás porque ella misma cargaba con el peso de cosas indecibles. Pero el peligro era una sombra constante. Elías hacía viajes cortos al pueblo para reabastecerse, siempre atento a cualquier indicio de sospecha. Oía fragmentos de conversaciones sobre la India que desapareció, sobre incursiones recientes, sobre el aumento de la tensión. El letrero quemado no borraba el hecho de que alguien, de uno u otro bando, la estaba buscando, o al menos notaría su ausencia. Tuvo que decirle a Aitana que debían ser cuidadosos. Le explicó, lo mejor que pudo, el riesgo. Señaló hacia el pueblo, luego hacia las tierras indias. Hizo un gesto de ocultarse, de permanecer invisible. Ella entendió. La cautela se convirtió en parte de su nueva rutina. Se quedaba dentro durante el día si él tenía que salir, se escondía si alguien se acercaba a la propiedad. Una tarde, mientras estaban afuera, Aitana señaló a lo lejos, hacia el horizonte. Había un grupo de jinetes. Podían ser rancheros vecinos, o algo peor. Elías la tomó del brazo y corrieron hacia la cabaña, escondiéndose en el pequeño sótano de provisiones bajo el suelo. Escucharon los cascos de los caballos acercarse, el sonido de voces masculinas. Eran rancheros locales, preguntando si había visto ganado perdido. Elías respondió desde la puerta, manteniendo la cabaña a sus espaldas. Su voz era tensa, más áspera de lo habitual. Los hombres no parecieron notar nada, pero la tensión en el aire era palpable. Se quedaron un rato, conversando sobre las hostilidades recientes, quejándose de esos salvajes. Elías asintió, mantuvo su silencio, deseando que se fueran. Finalmente, se marcharon. Cuando el sonido de los caballos se desvaneció, Elías y Aitana salieron del sótano. Aitana estaba pálida, sus ojos aún llenos de miedo. Elías sintió la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Habían estado a punto de ser descubiertos. Era un recordatorio crudo de que su pequeño refugio no duraría para siempre. Esa noche, el silencio entre ellos era diferente. No era el silencio cómodo de la comprensión mutua, sino un silencio cargado de la urgencia del peligro. Sentados junto al fuego, sus sombras danzando en la pared, se miraron. No había necesidad de palabras. Ambos sabían que debían irse. Que la cabaña, una vez un santuario, se había convertido en una trampa potencial. La decisión fue tácita, tomada en el lenguaje de sus miradas. Debían desaparecer. Encontrar un lugar donde el largo brazo de la ley de los colonos y las leyes de la tribu comanche no pudieran alcanzarlos. Un lugar donde su existencia no fuera una provocación, un crimen. Elías comenzó a prepararse. Reunió provisiones esenciales, harina, café, sal, mantas extra, herramientas básicas. Comprobó sus rifles y municiones. Aitana lo ayudó, sus movimientos eficientes y tranquilos. Empacó sus pocas pertenencias, una pequeña bolsa de cuero con algunas hierbas, un amuleto. No había sentimentalismo en sus acciones, solo una determinación tranquila. Planearon su ruta. Irían hacia el oeste, hacia las montañas, un territorio vasto y escarpado que ofrecía escondites y pocas razones para que alguien lo siguiera. Elías conocía la zona un poco, había cazado allí en el pasado. Sería un viaje difícil, peligroso. La naturaleza misma sería una prueba, además de la posibilidad siempre presente de encontrarse con partidas de búsqueda o tribus hostiles. El día de la partida llegó con un amanecer frío y despejado. Dejaron atrás la cabaña que había sido su hogar, su refugio temporal. Elías no miró hacia atrás. Montaron en sus dos mejores caballos, llevando solo lo esencial. Se movieron con rapidez pero con cautela, siguiendo barrancos y crestas para minimizar su visibilidad. El viaje fue agotador. Los días eran largos y calurosos, las noches frías. Cruzaron llanuras desoladas, ríos embravecidos, ascendieron por senderos de montaña traicioneros. El silencio de Elías se convirtió en una armadura, su concentración en la supervivencia absoluta. Aitana demostró ser increíblemente resistente. A pesar de su reciente convalecencia, cabalgaba durante horas sin quejarse, ayudaba con las tareas del campamento, compartía la carga.
Había una dureza en ella, forjada por su propia vida de dificultades. Compartían la comida escasa, el calor de la hoguera por la noche. El peligro compartido profundizó su vínculo. No era solo gratitud o compasión lo que los unía. Era algo más fundamental, una comprensión mutua forjada en el borde de la vida y la muerte. En los momentos de descanso, sentados juntos bajo las vastas extensiones estrelladas, a veces se tomaban de la mano. Un contacto simple, pero que transmitía más que 1000 palabras. Se encontraron con peligros. Una manada de lobos hambrientos que tuvieron que ahuyentar. Un encuentro tenso con un oso grizzly que afortunadamente decidió seguir su camino. Pero la mayor amenaza seguía siendo la presencia humana. Evitaban los senderos principales, los campamentos, cualquier signo de civilización. Vivían al margen del mundo, dos almas perdidas buscando un refugio. Después de semanas de viaje, llegaron a una región montañosa remota y poco habitada. Encontraron un pequeño valle escondido, rodeado de picos escarpados, con un arroyo de aguas cristalinas y un bosque denso. Era un lugar de belleza salvaje y aislado, perfecto para desaparecer. Aquí, lejos del mundo que los había rechazado, comenzaron a construir su nueva vida. Era una tarea ardua, pero la abordaron juntos. Talaron árboles para construir una cabaña simple, más pequeña y rústica que la anterior. Aprendieron a cazar, a recolectar bayas y raíces comestibles. Sus habilidades se complementaban, Elías conocía el terreno y cómo construir, Aitiana tenía un conocimiento íntimo de las plantas y los ciclos de la naturaleza. No era una vida fácil. Había frío, hambre, la constante amenaza de las tormentas o los animales salvajes. Pero había una paz en la simplicidad, en la dependencia mutua. No había mentiras, ni juicios, ni las complejidades crueles del mundo exterior. Solo la lucha diaria por sobrevivir, compartida con la única persona que los entendía. El silencio entre ellos se volvió una forma de comunicación, llena de matices. Podían leer el estado de ánimo del otro en una mirada, un gesto. Las palabras se usaban con cuidado, para lo esencial, para compartir una observación sobre la naturaleza, para expresar una necesidad. Y, a veces, para expresar los sentimientos que crecían entre ellos, sentimientos prohibidos en los mundos que habían dejado, pero naturales y puros en su aislamiento. Elías, dijo a Aitiana una noche, sentada a su lado junto al fuego. Su inglés era ahora más fluido, aunque todavía con un fuerte acento. Gracias. Por todo. Elías la miró. Sus ojos, usualmente sombríos, se suavizaron. No tenías que agradecer, respondió, su voz baja y un poco ronca por la falta de uso prolongado. Nadie debería ser dejado así. Se quedaron en silencio un rato más. Luego, Aitiana se giró hacia él. Dijeron que era traidora, susurró, la vieja herida abriéndose. Robé para nuestra gente enferma. Necesitaban medicinas. Pero un hombre que quería mi lugar, él mintió. Dijo que yo trabajaba para los blancos. Que planeaba traicionar a mi tribu. Elías escuchó, su mandíbula tensa. La fealdad de las intrigas humanas. Era igual en su mundo que en el de ella. Lo siento, Aitiana, dijo, una frase simple que sentía inadecuada para el dolor que ella cargaba. Ella le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Pero no soy traidora. ¿Y tú? Tú no eres como los otros blancos que he conocido. Y tú no eres solo, la India, que ellos odian, replicó Elías, sosteniendo su mirada. El amor creció entre ellos, no como una pasión arrolladora al principio, sino como una fuerza silenciosa y profunda. Nació del respeto, de la compasión, de la vulnerabilidad compartida. Se necesitaron, se cuidaron. En la soledad de su valle, las viejas barreras de raza y estatus se derrumbaron, irrelevantes. Eran simplemente Elías y Aitiana, dos personas que habían encontrado consuelo y seguridad en el otro. Construyeron una vida. Una vida dura pero genuina. Elías aprendió a respetar la sabiduría de Aitiana sobre la tierra, su conexión con el mundo natural. Aitiana aprendió sobre la determinación silenciosa de Elías, su fuerza tranquila, la bondad escondida bajo su exterior reservado. Se convirtieron en uno, no solo en un sentido romántico, sino como una unidad de supervivencia contra la inmensidad del mundo exterior. Pero las sombras del pasado no desaparecieron por completo. El miedo al descubrimiento era una presencia constante.
Cualquier extraño en la distancia, cualquier sonido inesperado enviaba un escalofrío de aprensión por sus espaldas. Sabían que la paz que habían encontrado era frágil, que dependía de su invisibilidad. Hubo momentos en que esa invisibilidad fue puesta a prueba. Una vez, un grupo de tramperos errantes acampó cerca de la entrada del valle. Elías y Aitiana se escondieron, conteniendo la respiración, esperando que se fueran. Los escucharon hablar, reír, sus voces resonando extrañamente en su santuario silencioso. La tensión era insoportable hasta que finalmente los tramperos empacaron y siguieron su camino. Fue un recordatorio crudo de que el mundo exterior seguía ahí, con sus peligros y su juicio. Otro desafío fue la enfermedad. Aitiana enfermó gravemente un invierno, una tos que no la dejaba. Elías se desesperó. No había médico, no había medicinas en su aislamiento. Recurrió a los conocimientos de Aitiana sobre hierbas curativas y a su propia determinación. Pasó días y noches cuidándola, temiendo perderla, el pánico silencioso royéndole el alma. Había enfrentado peligros físicos sin inmutarse, pero la perspectiva de la pérdida de Aitiana le revelaba cuán completamente se había aferrado a ella. Aitiana luchó con la fuerza silenciosa que él ya conocía bien. Poco a poco, mejoró. La experiencia los unió aún más, un recordatorio de cuán preciosa y precaria era su vida juntos. Con el paso de los años, su cabaña se volvió más que un simple refugio. Se convirtió en su hogar. Cultivaron un pequeño huerto, criaron algunas gallinas. La tierra, dura al principio, comenzó a rendir bajo su cuidado paciente. Se volvieron parte del valle, tan naturales como los árboles y el arroyuelo. Elías, el ranchero silencioso, encontró su voz, no en grandes discursos o conversaciones triviales, sino en los susurros íntimos compartidos con Aitiana. Habló de su pasado, de las heridas que lo habían llevado a la soledad. Aitiana compartió más de su vida, de la belleza de su cultura antes de la tragedia, del dolor de la traición. Sanaron juntos, sus historias entrelazándose en una nueva narrativa de resiliencia y amor. Aitiana nunca recuperó su antiguo nombre en el mundo exterior. Para el mundo comanche, podía ser la traidora exiliada. Para el mundo blanco, podía ser la india que escapó o que nunca existió. Pero para Elías, era Aitiana. Y para ella, él era Elías. Se crearon nuevos nombres el uno para el otro, nombres secretos llenos de significado personal, compartidos solo entre ellos. La idea de regresar al mundo que los había lastimado nunca cruzó sus mentes. No tenían nada que buscar allí. Su riqueza no era material, sino la paz que habían encontrado, la conexión que habían construido, la libertad de vivir de acuerdo con sus propios términos, libres de las cadenas de las expectativas y los prejuicios sociales. Años después, sentados en el porche de su cabaña, ya con cabellos plateados, observando el sol ponerse sobre los picos montañosos, la paz que los envolvía era casi palpable. Habían sobrevivido. Habían amado. Habían construido algo real y duradero a partir de la desesperación y el peligro. La historia de la joven comanche colgada del árbol y el ranchero silencioso que la encontró nunca llegó a oídos del mundo. Permaneció como un secreto entre las montañas, un eco en el viento salvaje. Pero su vida, la vida que habían forjado juntos, era el verdadero testimonio. Un testimonio silencioso del poder transformador del amor, de la lucha incansable por la dignidad individual contra las limitaciones sociales y de la improbable flor que puede brotar incluso en la tierra más árida, nutrida por la compasión y el coraje. Habían escapado de la esclavitud, no solo de las cuerdas o las leyes injustas, sino de la esclavitud del miedo, del odio y de la soledad impuesta. Encontraron la verdadera libertad, una libertad que no dependía de la tierra que poseían o del nombre que llevaban, sino de la libertad dentro de sus propios corazones, compartida con el alma gemela encontrada en el lugar más oscuro imaginable. Su valor no fue determinado por la sociedad que los había juzgado, sino por la fuerza que encontraron el uno en el otro y la vida que tuvieron el coraje de construir. Su sacrificio, el sacrificio de sus viejas vidas y la aceptación de un futuro incierto, fue recompensado con una paz que el dinero no podía comprar y la sociedad no podía otorgar. Y todo comenzó con un simple acto de bondad, con el corte de una cuerda bajo un cielo teñido de sangre, y la decisión silenciosa de salvar una vida que el mundo había condenado a morir. Aitiana recostó la cabeza en el hombro de Elías. Él la rodeó con un brazo, apretándola suavemente. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. El silencio entre ellos era ahora el sonido de un hogar, el lenguaje de una vida compartida, rica en significado y tranquilidad.
El rancho silencioso se había extendido para abarcar un valle entero, y en su corazón, dos almas encontraron un eco que las hizo sentir menos solas, menos perdidas, y por fin, verdaderamente libres. Su historia no estaba en los libros o en las canciones de los hombres, sino grabada en las líneas de sus rostros, en la fuerza de sus manos entrelazadas, y en la paz inquebrantable de sus corazones. Era un legado forjado en el silencio, tan perdurable como las montañas que los protegían.